Cristina Torales, co-coordinadora de la edición de nuestro libro y el ciclo de conferencias México 1521-1821, se forja una nación, preparó la introducción a la segunda parte de esta panorámica de 300 años, titulándolo como surgimiento y consolidación del criollismo en el largo siglo XVII novohispano, del cual presentamos hoy a ustedes una sinopsis para comprender mejor el sentido del conjunto de las 13 conferencias que van ustedes a recibir a partir de hoy, los sucesivos miércoles. La historiografía tradicional tiende a establecer las periodizaciones de los procesos históricos en términos de centurias. En el caso de la historia de la monarquía hispánica, en la época moderna, se suele también considerar como parteaguas en la historia, desde una óptica política, los relevos de las dinastías gobernantes, los Austria en los siglos XVI y XVII y los Borbones en el siglo XVIII. Cabe advertir que este último caso, el del cambio dinástico de 1700, coincidió con el paso de un siglo a otro. En este sentido, el libro y la serie de conferencias se han alejado de este proceder. Si bien la obra y conferencias están organizadas en un principio en orden cronológico, y hay numerosos artículos que incluyen como escenario de los objetos de estudio el conjunto de los 300 años para explicar su evolución y transformación en el tiempo. Hay otros, cuyo contexto temporal es más restringido y cuya temática asume momentos políticos o revela pautas sociales y culturales de periodos que comprenden unas cuantas décadas o etapas aún más cortas. Los escritos que siguen corresponden a lo que puede nombrarse un largo siglo XVII. Hay numerosos acontecimientos a partir del último cuarto del siglo XVI que anuncian y contribuyen al desarrollo de nuevos escenarios culturales que se expresan a lo largo de la siguiente centuria y continúan con escasas modificaciones más allá de la primera mitad del siglo XVIII. Desde una mirada cultural proponemos el inicio de este extenso siglo en el contexto europeo después de diciembre de 1563, cuando se llevó a cabo la última sesión del Concilio de Trento, a partir del cual la Iglesia Católica vio en América la oportunidad de impulsar la renovación de la fe de la mano del rey católico Felipe II, que ya en 1580 se mostró como el monarca más poderoso de la cristiandad, rey de España y de las Indias, de Portugal, de los Países Bajos, de Nápoles, Sicilia, Inglaterra e Irlanda, así como conde de Borgoña y duque de Milán. En la Nueva España, por otro lado, varios acontecimientos nos llevaron a enmarcar este largo siglo desde el último tercio del siglo XVI hasta más allá del primer tercio del siglo XVIII. Para el arranque desde el siglo XVI, sugiere Cristina Torales, el año de 1571, con el arribo de Pedro Moya de Contreras como primer inquisidor general y más tarde arzobispo virrey. Fue manifiesta en su gestión la consolidación de las instituciones civiles y eclesiásticas. Las acciones de los virreyes que actuaron desde Martín Enríquez de Almanza en 1568-1580 hasta Luis de Velasco el II, en dos periodos, primero entre 1590 y 95 y el 1607 y 1611, contribuyeron significativamente en la Nueva España a la definición de las instituciones de gobierno y administración y al asiento y consolidación de los habitantes en pueblos y ciudades. Incluso la experiencia de gobierno en Nueva España de algunos de ellos sirvió para configurar las políticas para el virreinato del Perú, al ser también ahí virreyes y en su calidad de presidentes del Consejo de Indias. El 21 de noviembre de 1564 partió del puerto de Navidad la empresa marítima que logró identificar la corriente de Kuroshio que había de permitir el tornaviaje de Filipinas al puerto de Acapulco, hazaña que, dirigida por Fray Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi, habría de garantizar la expansión de la cultura occidental al Pacífico insular y con ello
el impulso de la primera gran globalización bajo el liderazgo de la monarquía española. En su tiempo fue reconocida y difundida como una hazaña de los mexicanos. En aras de fortalecer la Real Armada, en 1591, Felipe II expidió numerosas cédulas con las que impulsó la organización y el fortalecimiento del sistema fiscal en sus reinos. Desde una óptica cultural, habría que advertir que en 1571 fue publicada en Perugia la Retórica Cristiana, escrita e impresa por Fray Diego Valadez, criollo originario de Tlaxcala. Conocedor de la experiencia evangelizadora de los franciscanos, ofreció en este libro una síntesis del saber enciclopédico del ser y deber ser de las tareas misioneras. Podría asumirse esta magna obra como el legado franciscano para dar continuidad a la expansión de la fe católica entre los naturales durante el largo siglo XVII. Por otro lado, en 1572 arribaron los jesuitas a la Ciudad de México. Fue la cuarta corporación religiosa masculina en llegar al reino para que, de conformidad con los principios del propio Concilio de Trento, apoyara la formación de los jóvenes como buenos cristianos y propiciara la reafirmación de la fe católica mediante el fomento de la recepción de los sacramentos por los feligreses europeos y por los naturales de la tierra. El trabajo intensivo de las congregaciones de los naturales americanos dispersos en los valles de México, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala, por el propio virrey de Monterrey, favoreció, además de la atención sacramental de los naturales, el establecimiento de los ayuntamientos, integrados por los vecinos, elegidos por el común. El ayuntamiento, como instancia de gobierno local, es sin duda una de las más importantes aportaciones del régimen virreinal. Estos acontecimientos, entre otros, son los que nos han permitido sugerir que las últimas décadas del siglo XVI fueron el punto de partida de las pautas tanto económicas como sociales y culturales que continuaron vigentes en el reino de la Nueva España por más de 100 años. Proponemos que el largo siglo XVII se comprenda como tiempo de asombro por la vastedad y fertilidad del territorio y por su riqueza tanto animal como vegetal y mineral, así también como el tiempo de su exploración y poblamiento, como el tiempo de expresión de la ortodoxia católica postridentina y como el siglo en que, a la par de la recuperación demográfica y la configuración de una sociedad multicultural, tuvieron lugar diversos procesos conducentes al reconocimiento de la diversidad de identidades y de sus manifestaciones culturales. Dentro del siglo, diversos escritos de Sor Juana Inés de la Cruz nos dejan ver su convicción a propósito de la multiculturalidad novohispana. La exploración del septentrión, a la par de las tareas orientadas a la expansión de la fe, es una constante a lo largo de este periodo. Como también a mediados del siglo XVII, la expansión en tierras chichimecas es manifiesta en el desarrollo de importantes ciudades tales como el Real de Minas de Zacatecas y el de Guadalajara, capital de Nueva Galicia y sede de obispado. Es palpable el avance hacia el noroeste en las primeras décadas del siglo XVIII, con el reconocimiento del territorio y de sus pobladores a través de las tareas de los misioneros jesuitas en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y California. En ese tiempo, los novohispanos tuvieron la mirada puesta en la fundación y consolidación de las misiones iniciadas por el jesuita Eusebio Quino, llevadas a cabo por el padre Juan María de Salvatierra. Con las incursiones de los misioneros para la exploración del territorio e identificación de los indígenas a los que habrían de cristianizar, el visitador de las misiones jesuitas, el padre Juan de Ugarte, confirmó la peninsularidad de California que Eusebio Francisco Quino, cosmógrafo y explorador y misionero, años antes había ya difundido entre sus hermanos. Ugarte, con el consenso de los naturales y sus hermanos misioneros, logró definir un espacio idóneo para acoger la nao de China en sus viajes de retorno al reino de la Nueva España. Los misioneros jesuitas contribuyeron a la expansión de la palabra de Cristo entre los naturales de América y del Pacífico insular. Favorecieron entre ellos las prácticas agrícolas y ganaderas
y fueron agentes fundamentales para hacer de la península de California un espacio estratégico que habría de evitar la muerte de propios y extraños en el tránsito por el Océano Pacífico. Numerosas vidas se salvaron con los bastimentos que los naturales y misioneros proporcionaron a los que habían pasado de 7 a 11 meses en el galeón de Manila en su retorno al continente americano. También franciscanos, dominicos y agustinos en este largo siglo XVII mantuvieron sus acciones orientadas a la expansión de la fe. Algunos lo hicieron entre las distintas naciones de indígenas nómadas al oriente del septentrión y otros en los accidentados espacios casi inaccesibles, densamente poblados del sureste del territorio, que aún hoy día son asumidos como tierras de misión. En este largo siglo XVII fue evidente la toma de conciencia de la diversidad de los naturales americanos. A la par de la cristianización de los indígenas en tierras ignotas, fue reconocida su diversidad lingüística y cultural. Los misioneros aprendieron, estudiaron, elaboraron e imprimieron vocabularios y gramáticas de las distintas lenguas, muchas de ellas aún vivas e investigadas en estos textos. En 1729, a propósito de difundir cuántos naturales había y dónde habitaban, la Gaceta de México informaba que el gobierno de esta Nueva España se comprendían 130 partidos de indios que se componían de 986 pueblos y en ellos 316.099 tributarios. Estas líneas nos ofrecen luz sobre los naturales ya cristianizados y reconocidos como vasallos tributarios de la monarquía, entre los que no se contemplaron los nómadas habitantes del septentrión en ese proceso de sedentarización mediante las tareas misionales. En las urbes, en un principio trazadas para los españoles y con los barrios de indígenas adyacentes, la realidad biológica se impuso y en ellas convivieron y se mezclaron naturales americanos, europeos, asiáticos y africanos. Se había ya generado una sociedad de europeos, criollos, mestizos y la enorme variedad de castas derivadas de la interrelación de los individuos de los 4 continentes entonces identificados como tales. Este largo siglo XVII, por otro lado, no estuvo exento de tensiones de esta muy diversa sociedad. Cuando las autoridades locales, regionales o virreinales tomaron decisiones que afectaban a los vasallos, estos no repararon en manifestar sus desacuerdos y lo hicieron conforme a derecho, a través de intérpretes y abogados que acudían ante el juzgado de indios y las reales audiencias. Y más allá, cuando no eran escuchados, no reparaban en rebelarse. En ese siglo fueron acontecimientos muy destacados diversas manifestaciones de disidencia en espacios urbanos. Mencionemos al menos 3 conflictos que impactaron e involucraron a muy diversos sectores de la sociedad novohispana. Estos son los motines populares, por ejemplo, de 1624 y 1692 en la Ciudad de México. Este último expuso los graves males que aquejaban a la sociedad como epidemias y escasez de granos. Y en tercer lugar, el conflicto que tuvieron los jesuitas con el obispo de Puebla, Juan de Palafox, quien consideró que con las bulas papales a favor de los jesuitas, él perdía control en su jurisdicción. La población multiétnica estuvo siempre amenazada por epidemias de cocolistli, matlazáhuatl, sarampión y viruela, entre otras. En las costas, la fiebre amarilla fue una amenaza constante también. Los focos de infección eran los grandes centros urbanos, pero poco a poco las enfermedades se extendían a remotos espacios rurales en el norte y en el sur del virreinato. A pesar de que en las primeras décadas del siglo XVIII hubo una recuperación demográfica, esta abruptamente se frenó a causa de las constantes epidemias entre 1722 y 1737. Una de las más nocivas epidemias fue la del matlazáhuatl, conocida en su tiempo como alfombrilla. Y aunque se ha dicho que se inició en un obraje en el pueblo de Tacuba en 1736,
Sabemos que unos años antes hubo diversos brotes epidémicos que muy bien pudieron estar asociados a esta. Las autoridades civiles y religiosas, apoyadas por numerosos médicos y por individuos del clero secular y regular, establecieron un sinfín de medidas sanitarias. Entre otras, se amplió la capacidad de los hospitales, se fundaron nuevos y se repartieron alimentos a la población menesterosa. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo numerosas procesiones y rogativas a Jesucristo y a su Madre en sus distintas advocaciones, mismas que culminaron con la propuesta del ayuntamiento de la ciudad de solicitar la intercesión de la guadalupana del Tepeyac, a quien designaron patrona de la urbe. Entre los factores que sin duda contribuyeron a la conformación y reafirmación de la identidad novohispana en esta heterogénea sociedad durante este muy largo siglo XVII, debemos tener presentes el fortalecimiento de una iglesia postridentina, impulsada y dirigida por el clero secular desde los seminarios episcopales. También la solidez de la Real y Pontificia Universidad en su magnífico edificio próximo al Palacio Virreinal, como semillero de los letrados novohispanos. El establecimiento y la multiplicación de los colegios jesuitas en las principales ciudades del Reino de la Nueva España. También el incremento de las órdenes religiosas masculinas y femeninas y la proliferación de las manifestaciones religiosas en favor de Jesús, de María y los santos, y el establecimiento de numerosas colectividades en torno a su veneración. En el año de 1722, tan solo en la Ciudad de México, se contaban 85 cofradías, además de la Archicofradía del Santísimo Sacramento. El orgullo por la consolidación de una cultura propia se manifiesta, entre otras cosas, en hacer público el origen y la formación en la Nueva España de individuos del clero que gobernaron diversas diócesis. La abundante producción literaria, además de resaltar la singularidad de América y de lo americano, asumió como su principal objetivo la exaltación de los principios de la fe católica. Jesucristo, María y los santos fueron el eje de expresión de los letrados. Bellas letras, filosofía, historia, teología y estética. También dan cuenta de ello los numerosos confesionarios, gramáticas, vocabularios, catecismos, sermones, relatos históricos, muchos de los cuales, unos impresos y otros en forma de manuscrito, han llegado hasta nosotros y son verdaderas ventanas para la aproximación de las mentalidades del pasado. El rescate y el aprecio del pasado americano fue también un interés de los letrados que hábilmente lo insertaron en la historia de la humanidad. Es manifiesto que en los relatos de historia se privilegió un continuo entre los emperadores mexicas y los virreyes. Ejemplos de esto son los escritos, entre otros, de Domingo Francisco de Antón, Chimalpain, y de Fernando de Alba Esclizóchil, así como también de Carlos Sigüenza y Góngora, que constituyen un antecedente de los textos divulgados por Juan Francisco de Sahagún y Arévalo en sus Gacetas de México, y aún también en la Historia Antigua de México que escribió y publicó Francisco Javier Clavijero en el exilio. La exaltación de los emperadores mexicas que hizo Sigüenza en su Teatro de Virtudes Políticas, así como la recuperación y el aprecio de la historia prehispánica y su comprensión inserta en el pasado de la humanidad, contribuyó al cultivo de la memoria histórica de los novohispanos y conformó un soporte sustantivo de su identidad. Obligada mención debemos hacer a la incisiva promoción de Nuestra Señora de Guadalupe por el arzobispo Francisco Aguiar y Seijas. En 1688 patrocinó la edición de La Estrella del Norte, historia del origen de la imagen, y colocó la primera piedra del nuevo templo. En 1709 se llevó a cabo su dedicación y el traslado de la imagen a él. Hacia 1727 se iniciaron por disposición real los preparativos para fundar la colegiata. Condición sine qua non fue la fundación de la villa y garantizarle el abasto de agua a través de un acueducto. Culminación de esto fue la gestión ante el Papa del patronazgo en favor de la guadalupana. El entusiasmo de los feligreses por la veneración a la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó de manifiesto
en la edificación de retablos, capillas, templos y santuarios consagrados a la advocación en las principales ciudades de la Nueva España, así como también la multiplicación de su representación plástica. En este siglo XVII es posible apreciar, asociada a María en sus diversas advocaciones, la convivencia de identidades que corresponden a distintos grupos sociales, los procedentes de Europa, las identidades locales regionales de los oriundos de pueblos y ciudades de la Nueva España y la identidad novohispana, estrictamente referida a la Virgen de Guadalupe. Adicionalmente a la producción literaria, los monumentos, las esculturas, las pinturas que nos han llegado hasta nuestros días son otros vestigios de esa grandeza novohispana que nos aproximan a la sensibilidad y la capacidad creativas de la heterogénea sociedad de entonces y nos permiten acceder a sus expresiones cotidianas. Quedan representados por pinceles novohispanos los muy variados naturales de la tierra. Se distingue entre ellos a los chichimecas, así calificados como nómadas que se resistían a una vida sedentaria y a la adopción de una fe ajena a sus creencias y tradiciones. Pinturas y esculturas de artistas novohispanos nos ofrecen aproximaciones a los ideales y valores de los habitantes. Exhiben consistentemente la bonanza de las tierras americanas y también la laboriosidad de sus habitantes. En ese siglo fueron concluidas las magnas construcciones, sedes de las sillas episcopales. En numerosas ciudades se edificaron parroquias caracterizadas por sus dobles torres, signos de la temprana secularización, y también se llevó a cabo la edificación y reedificación de iglesias y conventos de las órdenes regulares masculinas y femeninas. En esas obras arquitectónicas nos revelan la continuidad de la impronta de franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, carmelitas, mercedarios y benedictinos en los espacios urbanos y rurales. Sobresaliente fue también la proliferación de los hospitales con sus respectivas iglesias. Juaninos, hermanos de la caridad, betlemitas y antoninos incrementaron sus tareas de auxilio y protección hacia los menos favorecidos conforme avanzó el siglo. Todas esas construcciones fueron referentes sustantivos de la piedad y caridad de los patrocinadores que no repararon en legar su peculio en aras de apoyar a su prójimo y aspirar a la trascendencia. Los vestigios de las misiones del noroeste nos aproximan a la espiritualidad ignaciana, traducida para hacerla accesible a los neófitos, y en el sureste es sobresaliente la austeridad de las misiones de las órdenes mendicantes asociadas al carisma del Santo de Asís. Durante este siglo, arquitectos, carpinteros, escultores y pintores se esmeraron para crear obras singulares y afines a los ideales americanos a partir de los modelos importados. La expansión europea en el territorio, con la espada, la cruz y el asiduo apoyo de tlaxcaltecas y otomíes, propició la identificación y explotación de vetas minerales y la fundación de ciudades sustentadas en la producción agrícola y ganadera. En el siglo que nos ocupa, se incrementó para el abasto de los centros urbanos el desarrollo de ranchos y haciendas, empresas agrarias impulsadas cerca de arroyos y ríos, en convivencia con el sistema agrícola de las comunidades indígenas que requerían espacios más lejanos de sus márgenes para el cultivo de la milpa, maíz, haba, calabaza, frijol y chile, que les garantizaba su sustento. En el norte se establecieron numerosas estancias de ganado mayor y menor para abastecer al reino. Un ejemplo de los señores dedicados a la cría de ganado de principios del siglo XVIII es Fernando de la Campa y Cos, quien en 1722 poseía en la jurisdicción de Zacatecas 5 haciendas, con sus cortijos, y en los que tenía más de 450,000 cabezas de ganado de ovejas. Por otro lado, la fortaleza del consumo también se ejemplifica en las panaderías de harinas y panes en la Ciudad de México, que en el año de 1734, por poner un ejemplo, arroja la cantidad
de 85.700 cargas de harina, que dan más de 48 millones de panes, con un promedio de 135.000 por día, además del maíz que se consumía. El impulso de la minería lo revela una relación de los reales conocidos en cada obispado al final del año de 1728. En el arzobispado de México están el Real del Monte, Pachuca, Atotonilco, Zimapán, Tasco, Temascaltepec y Cadereyta, entre otros, así como en el obispado de Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Tlalpujahua y muchos más. En el obispado de Oaxaca destaca Mimatán. En el obispado de Guadalajara están Zacatecas, Fresnillo y Mazapil. En el obispado de Durango, Sombrerete, Parral, San Juan del Río, Chihuahua, Batopilas, Mapimí y Álamos, solo por mencionar algunos. Mención particular merece una de las magnas y sobresalientes cualidades de la monarquía hispánica en favor de los reinos americanos. Desde las exploraciones y conquistas hasta las políticas de expansión de gobierno y administración de los reinos de la Nueva España y de Perú, la monarquía española procuró actuar conforme al derecho castellano, de raíces latinas, visigodas e islámicas. Culminación de esto fue la recopilación de leyes de los reinos de las Indias, sancionada por Carlos II en 1680. Fue el resultado de una titánica tarea de numerosos juristas que por más de un siglo se dedicaron a sistematizar el derecho emanado de la praxis de gobernar en América conforme a derecho. Sugerimos los años 40 y 50 del siglo XVIII como culminación de este extenso siglo, porque en ese periodo quedó de manifiesto el interés de los novohispanos por hacer evidente al orbe entero el orgullo por su identidad propia. Podríamos decir que es el culmen o esplendor del fenómeno calificado por el historiador Edmundo O'Gorman como criollismo, el amor a la naturaleza, aprecio por la historia y valoración de lo que significó Nuestra Señora de Guadalupe como distinción de la divinidad hacia los americanos. A este propósito, basta citar dos obras que ilustran las afirmaciones de O'Gorman, el más importante historiador mexicano del siglo XX, a quien sedujo el acontecer de este largo siglo XVII. En 1785 fue publicada por el padre Juan Antonio de Oviedo en la imprenta del Real y el más antiguo Colegio de San Ildefonso, El Zodíaco Mariano, la obra póstuma de Francisco de Florencia. Ese mismo año salió a la luz el primer volumen de la Biblioteca Mexicana, síntesis de la cultura novohispana y espléndida empresa intelectual y bibliográfica de José Ignacio Eguiara Yeguren, quien nació en la Ciudad de México y fue exalumno del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y se distinguió como preclaro defensor de la identidad novohispana y promotor de la devoción de la Virgen de Guadalupe. Los textos y las conferencias que integran esta segunda parte de nuestro México 1521-1821 son piezas de un rompecabezas que se ofrecen al lector para que en su tiempo, desde su mirada e interpretación, conciba con nuevas luces la historia de sus orígenes y de su identidad. Muchas gracias. En el siglo XVII, Nueva España se caracterizó por ser un ente político en la práctica casi autónomo frente a la estructura del gobierno real. La monarquía inicia la centuria con un nuevo monarca en el trono, Felipe III, más preocupado por defender su hegemonía ante el fortalecimiento de otros reinos europeos y por estar alerta por la amenaza continua que representaban para Europa los turcos que por velar los reinos americanos. En ese tiempo se designó a los virreyes a través del Consejo de Indias de entre los miembros de la nobleza más próximos a los intereses reales. El siglo XVIII inició con una nueva casa reinante en España, la de los Borbones,
Esto aunado al movimiento de la Ilustración que permeó en las mentalidades de todo el orbe, se evidenció en la instrumentación de instancias de gobierno afines al modo francés. Así se suprimieron los consejos de tradición hispánica para dar paso a los ministerios. En la elección de virreyes para el gobierno de Nueva España, se empezaron a privilegiar las trayectorias militares y las habilidades como gestores y administradores. Avanzado el siglo, los Borbones instrumentaron cambios en el gobierno y la administración de los virreinatos americanos. En varias ocasiones, en los pliegos de mortaja que se abrían a la muerte, renuncia o destitución de un virrey, los monarcas se valieron de los obispos para el reemplazo. En los 3 siglos del virreinato, de 10 prelados que asumieron el gobierno de la Nueva España, 7 de ellos lo hicieron en los siglos XVI y XVII. Quienes hayan visitado alguna vez el Museo Nacional de Historia o el antiguo edificio del Ayuntamiento de México, seguramente habrán puesto atención en las galerías en las que se conservan los retratos de los virreyes que gobernaron el Reino de la Nueva España. La mayor parte de estos retratos fueron realizados por las mejores manos pintoras de la Nueva España, quienes lograron plasmar el origen y la personalidad de cada gobernante. Muchas veces también sus símbolos de autoridad y aún las diferentes características de sus vestimentas. Desde los austeros virreyes designados por la Casa de Austria, que se distinguen por sus trajes de paño negro, y las insignias que revelan su pertenencia a las órdenes de caballería, la de Santiago, Calatrava o Alcántara. Los virreyes nombrados en el siglo XVIII muestran sus coloridos trajes y en algunos casos sus casacas. Amén de sus insignias y emblemas que revelan sus experiencias previas en el ejército. La doctora Vila Vilar afirma que los virreyes procuraron reflejar la majestad de los monarcas. Los virreyes instrumentaron en Nueva España numerosas prácticas que realzaban la majestad del rey. Emulaban al monarca en turno en su modo de gobierno, en la actitud ante los vasallos, la conducción de sus criados, en su modo de vestir, de comer, etc. El virrey como institución política existía en Castilla desde el siglo XV, como lo menciona Enriqueta Vila Vilar. El antecedente inmediato del Virreinato de México para esto fue la decisión de Carlos I en designar en 1517 al primer virrey para el gobierno de Aragón. Los virreyes del siglo XVI en América fueron en principio reconocidos como gobernantes, presidentes de la Audiencia de México y vicepatronos de la Iglesia. Ya en el siglo XVII les fueron otorgadas por Felipe III más facultades, la de capitanes generales de mar y tierra, quien seguramente estuvo motivado para ello por el incremento de la inseguridad marítima en el Atlántico, después de que en tiempos de su padre tuvo lugar la pérdida de la Armada Invencible. Al tiempo en que se les otorgaba el mando, los virreyes recibían del Consejo de Indias instrucciones para gobernar. En 1603, en las instrucciones que el presidente del Consejo de Indias comunica al virrey Marqués de Montes Claros, menciona 6 aspectos que debía atender como gobernante. En primer lugar, su persona, su casa, la conservación de los naturales, la paz entre los españoles, el envío de caudales a las cajas reales y el mantenimiento de una buena correspondencia con el rey y sus consejeros. En cuanto a lo primero, no debería alzar la mirada sin orden. Debía mostrarse amigo del culto divino y pedir a nuestro Señor le dé gracia que acierte a gobernar. Siempre mostrar gran disposición, modestia y gravedad en su persona y en todos sus actos. Vestir con capa más larga que corta y con trajes de colores graves y sombreros sin plumas. También recomendaban que debía parecer más viejo que mozo, caminar despacio y con mucho orden, sosegado y autorizado. Debía ser, en pocas palabras, graves, dulces y con término blando. Solo con la mirada o una palabra debía castigar,
debía escuchar a todos con paciencia y consolación y no pronunciar malas palabras, corregir con la mirada y procurar que los vasallos le amen y teman. No debía tener tratos con mujeres, ni ser padrino de gobernados, ni recibir regalos y bueno, muchas más otras recomendaciones. Claro, entre el deber y el ser hubo diferencias de virrey a virrey, impuestas unas por el contexto global, otras por las circunstancias en el virreinato y otras más por el carácter, personalidad y principios y ambiciones de los propios gobernantes. Pero creo que en general muchos de los virreyes tuvieron un papel digno y justo. Ahora los dejo en manos de la doctora Vila, que nos guiará a comprender la figura central del virrey en el Reino de la Nueva España. Muchas gracias. Enriqueta Vila Vilar es licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla, en España. Fue profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es doctora ad honores de dicha institución. Ha participado en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en varios países como investigadora principal. Fue vicepresidenta de la Asociación de Americanistas Europeos y directora de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, en donde también dirigió la biblioteca y las revistas Historiografía y Bibliografía Americanistas y Anuario de Estudios Americanos, a cuyo consejo asesor pertenece actualmente. Ha publicado más de una treintena de libros y cerca de un centenar de artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras, y libros colectivos editados en España, Italia, Estados Unidos y Alemania. Es miembro de los patronatos del Real Alcázar de Sevilla y del Archivo General de Indias. Fue también la primera mujer que ingresó como numeraria en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de la que fue directora de 2011 a 2014, y la cuarta en ser admitida como académica numeraria de la Real de la Historia. Es también miembro correspondiente de las Academias de Historia de Santo Domingo, México y Puerto Rico, y de la Hispanoamericana de Cádiz. Le han sido otorgadas las medallas de oro de Andalucía, de la provincia de Sevilla y de la ciudad de Sevilla, y ha recibido el 12º Premio de Periodismo Joaquín Romero Murube de ABC de España y el Premio del Cabildo Alfonso X el Sabio por su trayectoria como investigadora. Con mi saludo a todos los oyentes y con mi agradecimiento al Fondo de Cultura Benamés, que me encargó en su día que escribiera un capítulo para el magnífico libro que están redactando, que están haciendo para la conmemoración de los 2 centenarios de 1521 y 1821, y así se llama el libro, 1521-1821, La forja de una nación. Un bellísimo título para un libro que espero que sea del agrado de todos ustedes. Pues como digo, con mi agradecimiento al Fondo de Cultura Benamés, me propongo desde esta Real Academia Sevillana de Buenas Letras, tricentenaria, radicada en Sevilla, en una casa bellísima del siglo XVI, hacer un resumen de mi trabajo, que es mucho más largo y que por lo tanto voy a intentar comprimir lo más posible para no gastar más tiempo del que me han dado. Muchas gracias a todos y paso a explicarles un poco cómo está proyectado lo que les voy a hablar. Por una parte, primero voy a hacer una especie de preámbulo corto para poner el tema en juego. Y después voy a hablar de los virreyes, porque el título de mi conferencia o de mi charla, el título de mi capítulo es Los virreyes de Nueva España en los siglos XVII y XVIII. Voy a hablar de los virreyes y después voy a hablar lo que significó la corte de los virreyes. No voy a mencionar, solamente nada más voy a mencionar a un virrey al final de la charla,
porque es imposible en este tiempo mencionar a todos los que he seleccionado para el texto escrito, pero ya podrán ustedes verlo en el texto escrito. Así que sin más comienzo a darle mi pequeña disertación. Los siglos XVI, XVII y XVIII, tanto en la Nueva España como en todo el Imperio Español, están marcados por las diferentes políticas llevadas a cabo por los Austrias y por los Borbones. Dos formas de gobernar distintas, aunque no se superponen de forma rotunda e inmediata. Sin embargo, van diseñando poco a poco todo el conjunto de instituciones, leyes, diplomacia, economía, comercio y costumbres que constituían el entramado que formaba el cuerpo político y social y, por supuesto, económico de unos nuevos e impensables territorios que se iban incorporando poco a poco a la corona española. Aproximadamente 7,5 millones de kilómetros formaban lo que Hernán Cortés bautizó como la Nueva España, convertida en virreinato en 1535, que abarcaba desde Alaska hasta Costa Rica y hasta Filipinas, y fue el primero en el vasto continente americano. 2 siglos que se caracterizan por la madurez que poco a poco va alcanzando el pueblo mexicano una vez que toma conciencia de su nueva identidad. Una identidad que es bruscamente alterada con la llegada de los europeos y toda la serie de cambios ocurridos en el siglo XVI. Para entender los 3 siglos del México virreinal, nada mejor que mirar al presente, porque según Octavio Paz, que se apoya a su vez en el Mundo O'Gorman, dice Octavio Paz: nuestro pasado contiene 3 identidades históricas bien que estrechamente vinculadas. Primero, la conocida con el nombre de Historia del Imperio Mexicano. Segundo, el Virreinato de la Nueva España. Y tercero, la Nación Mexicana. Y sigue interpretando nuestro gran premio Nobel de esta manera. Voy a leer, entre comillas, porque voy a leer este párrafo que me parece muy interesante. Hay algo que me interesa subrayar, dice Octavio Paz: cada una de estas sociedades está separada de la otra por una negación. La relación entre ellas es simultáneamente filial y polémica. La primera sociedad, y dice, el plural sería más exacto, el mundo indio fue un conjunto de naciones, lenguas y cultura, fue negada por Nueva España. No obstante, Nueva España es ininteligible sin la presencia del mundo indio como antecedente y como presencia secreta en los usos, las costumbres, las estructuras familiares y políticas hispánicas, las formas económicas, las artesanías, las leyendas, los mitos y las creencias. A su vez, la República de México niega a la Nueva España y al negarla la prolonga. Los elementos novohispanos, y lo dice Octavio Paz, son los más numerosos y decisivos, puesto que entre ellos se encuentra el idioma, la religión y la cultura. Es decir, tenemos 3 sociedades que no quieren entenderse, pero que necesariamente tienen que hacerlo. Siguiendo estas frases que le he leído, que me parecen clarividentes, de uno de los escritores más influyentes y lúcidos del siglo XX, siguiendo esta línea, he escrito este capítulo como homenaje a la historia de un gran país que ahora es la República Mexicana, teniendo en cuenta que el largo periodo virreinal significa sobre todo la continuidad de la construcción del nuevo núcleo poblacional, que para bien o para mal comenzó a formarse en 1519, después de la llegada de los españoles y de su entendimiento, y esto siempre hay que tenerlo presente, con la parte de la población autóctona que estaba en contra del Imperio Mexica, en un mestizaje inicial que hizo posible el cambio de sociedad. Las figuras relevantes de los virreyes que pudieron influir más o menos en esa sociedad no son más que el reflejo del matiz que se quiso dar a la institución como representación personal del rey.
la construcción de un nuevo reino que se va formando poco a poco con elementos muy distintos a los europeos, es lo que hace que las vías paralelas que se diseñaron fueran bifurcándose en el siglo XVII, de modo que en una época considerada como decadente en la península, el siglo XVII, en la Nueva España no se apreciara tal decadencia, sino todo lo contrario. Y más tarde, la tal bifurcación terminó en un verdadero choque de trenes cuando la conciencia nacional criolla se dio cuenta de su potencialidad. Estamos en la última parte del periodo que estudia el libro a que me he referido. Y voy a entrar ya en el tema del virreinato en sí. El virreinato era una antigua institución española que se impuso sobre todo en el Reino de Aragón y en las posesiones de Italia. El buen resultado obtenido por la corona española con esta institución para el gobierno a larga distancia, tengas en cuenta que estos virreinatos estaban instituidos en Sicilia, en Cerdeña o en Nápoles, hizo que se pensara en ella para las nuevas tierras ultramarinas. A pesar del fracaso que supuso en las Antillas de los Colón, que también se quiso crear un virreinato y fue un fracaso, pero cuando se llega al continente eran ya otros tiempos y otros territorios. Las nuevas y grandes extensiones de las tierras descubiertas por Cortés obligaron irremediablemente a ir adoptando una forma de gobierno que permitiera cubrir las necesidades de la población y sobre todo de las distancias. En el siglo XVII, cuando los dos primeros Habsburgos habían desaparecido y llega en 1528 al trono Felipe III, el virreinato novohispano, después de haber alcanzado gran parte de su extensión y de haber terminado el convulso periodo de, y aquí vienen una serie de elementos que son importantísimos, el convulso periodo de destrucciones y construcciones, adaptación y expansión, pugnas y sometimientos, inmigración europea y africana sin asimilar a mestizaje y sincronismo, lucha y descubrimiento. Después de todos estos temas que se van superponiendo unos a otros, se deja paso a un periodo estable y casi brillante, paradójicamente cuando en España la decadencia es manifiesta y las guerras de Europa se multiplican. Abarca este pequeño estudio que he realizado, y digo pequeño porque un solo capítulo de un libro con una serie importante de capítulos, abarca, como digo, la época virreinal de los siglos XVII y XVIII, desde 1598, fecha en que muere Felipe II, a 1808, en que aproximadamente comienzan los movimientos independentistas y formales y pautados. Son periodos más o menos estables en el interior del territorio, pero con sus fronteras, las fronteras del territorio, amenazadas, lo que obligó a prestar una principal atención a las fortificaciones tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII. Sin embargo, los aspectos políticos, territoriales, sociales y poblacionales varían de un periodo a otro. En el siglo XVII, los virreyes están revestidos de todos los poderes, la corte virreinal compite a veces y en ocasiones gana a las más deslumbrantes cortes europeas, los altos funcionarios peninsulares van tomando más poderes y las diferencias sociales son llamativas, absolutamente llamativas. La población india sufre una trágica merma en toda la primera mitad del siglo XVII, debido principalmente a los trabajos forzados y a los virus que portaban los españoles a los que no estaban inmunizados. Se recurre entonces a la población esclava africana y comienza un mestizaje de distinta variedad al de la centuria anterior, con una riqueza de peculiaridades que divide a la población en las llamadas castas. En el comercio, por la disminución de la plata, el fraude fiscal y el agotamiento del sistema no proporciona en este momento ya los resultados de épocas anteriores, de finales del XVI, y desde la península se alzan voces contra el sostenimiento de un imperio
que a los españoles no les rinde las antiguas ganancias, mientras la emigración va dejando despoblado a los pueblos del interior. En efecto, se suele hablar del siglo XVII como un siglo de crisis en el que el poder del imperio hispano había decaído. El más insigne escritor en lengua española, Miguel de Cervantes, el eterno nostálgico de aquella América idealizada que nunca pudo alcanzar, lo llamó Edad de Hierro, en contraposición a la Edad de Oro, de un ideario idílico trasladado a las Indias, que Pedro Mártir de Anglería, en sus décadas del Nuevo Mundo, introdujo en el imaginario renacentista que tanto influjo tuvo luego en el barroco. Hay un pasaje en el Quijote, muy conocido y muy bello, en el que, sin mencionar al Nuevo Mundo americano, podemos vislumbrar una gran influencia de Pedro Mártir y de los mitos que se habían creado de ese mundo y que también inspiraron sin duda la utopía de Tomás Moro o la teoría del buen salvaje de Rousseau, por poner algunos ejemplos. Me refiero a las palabras pronunciadas por Don Quijote, las reflexiones que Don Quijote, que aparecen en el capítulo 11 del libro primero, cuando se dirige en un paisaje crepuscular a unos cabreros que estaban tomando un puñado de bellotas, y él, mirando a las bellotas, empieza con esta frase maravillosa: dichosa edad y dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella aventuroso sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, el tuyo y el mío. Este párrafo es más largo, pero no quiero leerlo entero. Este bellísimo párrafo está inspirado claramente en las décadas o en la utopía de Moro y en los proyectos de hombres como Las Casas, Vasco de Quiroga o los primeros franciscanos que intentaron llevar estos ideales a la práctica en el continente americano. Y es que para los hombres del Renacimiento, en lo que Cervantes vivió, es el gran periodo de la utopía, que en palabras de Alfonso Reyes, en América comienza a definirse a los ojos de la humanidad como un posible campo donde realizar una justicia más igual, una libertad mejor entendida, una felicidad más completa. Muchos cervantistas sostienen que la idealización del Nuevo Mundo pertenecía ya al pasado y que cuando Cervantes escribe a finales del XVI y principios del XVII, la realidad se había impuesto con toda su crudeza y el desengaño iba enseñoreándose poco a poco de todos los corazones. No cabe duda de que en el siglo XVI, el tiempo de las grandes hazañas del nuevo continente habían terminado, de que las bancarrotas del Estado se sucedían debido al empeño imperialista de la monarquía hispana, de que el costo para mantener las Indias y levantar los grandes baluartes para la defensa de los ataques piráticos de otras potencias consumía gran parte de la plata americana. América entonces estaba replegando sobre ella misma y el sentimiento criollo comenzó a imperar sobre la nueva sociedad. John Eliot, el gran hispanista inglés, agrupa el proceso de incorporación de la Nueva España a la metrópoli, que a comienzos del XVII ya se había conseguido prácticamente, en tres amplias categorías: el ámbito institucional, el económico y el religioso. Las leyes, el comercio y la religión fueron ayudando de igual manera a la integración y adaptación del mundo mexica en el mundo hispano, en una diatriba entre los que propugnaban la destrucción completa del pasado indígena y los que deseaban construir sobre bases ya existentes. Entre los defensores de uno y de otro modelo se centraron fuertes controversias y el reconocimiento de uno u otro en años siguientes a la llegada de Cortés ha alentado una polémica que hoy todavía sigue vigente. Irremediablemente se fue imponiendo la cultura dominante en todos los ámbitos, por ejemplo,
se impuso por ósmosis, más que por enseñanza, por ósmosis, el uso del español en lugar de emplearse las lenguas indígenas, como querían los primeros religiosos. Se impuso el sistema monetario español, al que los indígenas se adaptaron con gran facilidad. Se impuso la monogamia, al menos en teoría, sobre la poligamia indígena. Se impuso la indumentaria española. Hechos todos que unificaron indudablemente una población dispersa con distintas lenguas, distintos sistemas de intercambio, un fuerte desconocimiento entre ellos mismos, pero que desvertebró indudablemente el sistema anterior. En el siglo XVII, cuando el imperio creado por Carlos V y ampliado por Felipe II cayó en manos de los llamados Austrias Menores, en la Nueva España y en América en general existía una sociedad nueva, completamente nueva, una sociedad multirracial, rasgo que se incrementó con la llegada masiva de esclavos africanos, como ya he dicho. Una sociedad a la que le importaban más sus propias necesidades que las que le requerían desde España. Una sociedad a la que se le fue dando un especial corpus legislativo modélico que ni sus mismas autoridades cumplían con exactitud. Una sociedad en la que se podía vislumbrar el sincretismo religioso que se había ido gestando en el siglo anterior. Según Carlos Fuentes, la diosa azteca Tonantzin se convirtió en la morena guadalupana, la Virgen de Guadalupe, patrona de México, y la de mayor devoción en toda Hispanoamérica. Y en España, la devoción de la Virgen de Guadalupe es tan grande que es difícil entrar en una iglesia de tipo barroco y posterior sin ver una Virgen de Guadalupe en sus paredes. Poco cambió la administración novohispana en los primeros años del siglo XVIII. Felipe V estaba demasiado ocupado con asentar su reinado en la península para que las reformas que requerían sus otros territorios le quitaran el sueño. Fue con la llegada de Carlos III y sus ilustrados ministros cuando las llamadas reformas borbónicas comenzaron a dejarse notar tanto en España como en los territorios de ultramar. Las secretarías de despacho ganaron en agilidad a los consejos y el cuerpo de colaboradores de los que se reunió el gran monarca es sin duda el más brillante que nunca tuvo el Estado español. Pero pienso que sus ideas llegaron tarde para remediar toda la lasitud política de casi un siglo. Dejaron a sus lejanos reinos demasiado tiempo a la deriva y cuando se quisieron recoger velas ya era demasiado tarde. Los americanos habían aprendido a gobernarse solos. Sin embargo, la maquinaria estaba engrasada y las remesas de plata llegaban más o menos puntualmente desde México y desde el lejano Perú hasta la Casa de la Contratación en Sevilla en el siglo XVII, a la Casa de Contratación en Cádiz en el XVIII. Y la forma de asegurarse esa remesa fue marcando la línea de la política en esos dos grandes virreinatos y hasta muy entrado el XVIII. La figura que representaba el poder unipersonal del rey dotado de todos los atributos que necesitaba y para ello siguieron siendo los virreyes los representantes del rey con más o menos fortuna. El virrey ostentaba también los cargos de presidente de la audiencia, esto es muy importante, presidente de la audiencia que suponía jurisdicción sobre todas las audiencias del virreinato, incluidos los corregidores y alcaldes mayores. El cargo de capitán general, mediante lo cual quedaba a su cargo todo el poder militar y del territorio. Gobernador del virreinato con el poder que suponía sobre los oficiales reales. Vicepatrono de la archidiócesis, con lo cual podían intervenir en todas las diócesis sufragáneas, en el clero y en la Inquisición. Y estos cargos, tan importantes y tan absolutos, en modo alguno se trataban de cargos honoríficos. En las cartas se repetía siempre, como una cantinela, mi virrey, gobernador general, capitán general, presidente de la audiencia. Un poder omnímodo en un territorio tan extenso que debería estar delegado de cierta manera, y en efecto la Nueva España estaba dividida en audiencias y gobernaciones, todas dependientes del virrey, como advertía hace mucho tiempo, autor que citaba antes, John Eliot, en su magnífica obra clásica, La España Imperial.
La pugna entre las distintas instituciones gubernativas, audienciales, virreinales y eclesiásticas permitían a la corona controlar más eficazmente reinos tan distantes. Control que en el siglo XVIII se quiso amarrar a la misma corte, con visitadores, nuevos cargos militares y finalmente la imposición del sistema de intendencia que fue mermando la autoridad del virrey y su figura perdiendo el brillo que le daba ser alter ego del monarca, con el consiguiente reparto del poder, ya que no fue suficiente para frenar las apetencias de la clase alta mexicana. Según el historiador mexicano Juan Ignacio Rubio Mañé, en su gran estudio sobre los virreyes de Nueva España, las omnímodas atribuciones del virrey eran en realidad un tanto difusas, porque los límites territoriales en los que ejercía su autoridad no coincidían con los que podía ejercer como presidente de la audiencia. Es decir, había audiencias donde el virrey no podía ser presidente de la audiencia por lejanía y por una serie de cosas. Lo mismo ocurría con el cargo de capitán general, es decir, que aunque investido de todos los poderes, debía siempre consultar al rey sus disparidades con los encargados de ejercer el mando en otras instituciones, por delegación suya. Por otra parte, el mandato de los virreyes tenía un tiempo limitado para que no tuvieran oportunidad de crear tramas clientelares, aunque el emperador Carlos determinó que fuese el tiempo que fuera la voluntad del rey. Estos cargos en realidad no estuvieron sometidos a un periodo determinado. Hubo virreyes que duraron unos meses y virreyes que duraron más de 10 años. Pero el mayor control que desde España se ejercía sobre los virreyes fueron los juicios de residencia, dos instituciones que tuvieron un gran arraigo en esta época. Los juicios de residencia desde el principio fueron los juicios de residencia y las visitas, a los que deberían someterse también otros altos funcionarios con cargo de gobierno. Algunos virreyes tuvieron que soportar una larga espera en el virreinato antes de salir del territorio a que se terminara su juicio de residencia. Y en ocasiones, y esto ocurrió en varias ocasiones, fueron apresados al llegar a Nueva España si el juicio no había sido favorable. Siendo como era el juicio de residencia temido por los funcionarios, virreyes y demás funcionarios que tenían que someterse a él, los visitadores eran más temibles porque la posibilidad de defensa era menor. El mismo Rubio Mañé afirma que tanto los virreyes como las audiencias temieron siempre la llegada de los visitadores, por la rigurosidad que imponían siempre. Muchos de ellos fueron famosos y citaré dos muy conocidos del siglo XVII, Juan de Palafox, obispo de Puebla, y Pedro Moya de Contreras, arzobispo de México, ambos, como ustedes ven, religiosos y ambos también virreyes. Pero entre los grandes, posteriormente a ser visitadores, pero entre los grandes visitadores hay que citar como modelo de todos los grandes visitadores temidos y en el siglo XVIII a don José de Galvez, que destacó no solo por su poder y mal humor, sino por su obra más destacada, que fue la implantación de las intendencias, que cambió en el último tercio del siglo XVIII la forma de gobernar la Nueva España, con un buen resultado económico para la corona, pero con una gran falta de visión al no haber sabido calibrar el cambio que se había producido en los sentimientos y en el poder de los novohispanos. Y voy a hablar un poco de la corte virreinal, que me parece que tiene bastante importancia, está teniendo una gran atención por los historiadores. Los virreyes de Nueva España vivieron su apogeo sobre todo en la centuria XVII. La corte virreinal era el centro del poder donde altos funcionarios, junto con una legión de criados y paniaguados, vivían en un ambiente aristocrático y de lujo semejante al de las cortes europeas. Y como he dicho algunas veces, bastante más lujosa que las cortes europeas. En el siglo XVII y XVIII, sobre todo en el XVII, México era el centro del mundo y México era la capital más importante que había en el mundo. Desde hace ya bastantes años, los virreinatos americanos como centro de poder están siendo tema de estudio para poder profundizar en la articulación social. Investigadores recientes han puesto de manifiesto que la corte virreinal
constituyó un espacio decisivo en el territorio de la estructura política de las monarquías europeas. Del mismo modo se puede decir de todas las cortes virreinales para sus respectivos territorios. Pero para comprender la de los virreinatos novohispanos y americanos en general, pero sobre todo novohispanos, hay que tener en cuenta el territorio en el que la nueva arquitectura disponía el escenario, que se componía de un gran espacio en cuyo centro se ubicaba la Plaza Mayor, que constituía el núcleo de una ciudad de traza rectangular a la que se agrupaban algunas grandes casas principales. En la plaza estaban centrados todos los poderes: el poder real en el Palacio Virreinal, el religioso representado en la catedral, el del arzobispado en el Palacio Arzobispal, el jurídico en la Casa de la Real Audiencia y Chancillería de México y el popular en el Ayuntamiento de la ciudad. En las Cortes Europeas generalmente el palacio estaba más alejado e independiente. En México estaba, como ya he dicho, el Palacio Virreinal estaba en la Plaza Mayor. Y solo a fines del 18, el virrey Bernardo de Galvez comenzó a construir el Palacio del Bosque de Chapultepec, modelo que se siguió usando durante todo el tiempo en México. El siglo XVII constituía el tiempo más importante para que el centro fuera la Plaza Mayor, y la Plaza Mayor se llenaba de puestos de vendedores populares, construyéndose así un mercado por el que transcurrían altos cargos y dignidades mezclados con el pueblo. Una peculiaridad muy digna de tener en cuenta, esta mezcolanza tan llamativa y propia del barroquismo del siglo XVII, en el que el lujo de la corte borgoñona, que fue creciendo desde que fue impuesta por Carlos V, pasó íntegramente a Nueva España, portada sobre todo por los virreyes que pretendían representar al otro lado del mar toda la pompa y grandiosidad del soberano. Los majestuosos recibimientos que se hacían a los virreyes eran contemplados por los ojos atónicos y regocijados de todo el pueblo. Como ejemplo de la llegada de un nuevo virrey en el 17 se puede citar la del primer conde de Alburquerque, grande de España, y que por lo tanto organizó, tal como él se veía grande de España, organizó de la forma más fastuosa posible una llegada que está muy bien documentada en su recorrido, en su boato y en su fiesta, y que se ha podido estudiar muy bien. El estudio de esta llegada de este virrey nos lleva a una visión de la época virreinal extremadamente idílica, tal como la pinta el gran Bernardo de Balbuena en su muy conocida obra Grandeza Mexicana. En ella describe las costumbres, los vestidos, el arte y todo lo más refinado de Europa y de China, que llegaban su producto a través del galeón de Manila, como eran telas, pasamanería, muebles, lacas, seda. Verdaderamente deslumbrado por el esplendor de los ambientes elevados de México en esta época, lo que dice Balbuena puede resultar algo exagerado porque las desigualdades eran tremendas, pero sin embargo los hechos vulgares vienen a darle la razón de que no fue así solo en el siglo XVII, sino que la tendencia siguió igual en el virreinato. Hay una carta que se encuentra, hay muchas cartas de migrantes en el Archivo General de India, están publicadas muchas de las del siglo XVI y las del siglo XVIII, y en una carta escribe un rico hacendado, Diego Núñez Viceo, a su esposa, doña Isabel Francisca de Falconete, en 1706, escribe la carta para que se trasladara a México, y entre los encargos que le hace para el viaje le dice, entre otras cosas, quiero que traiga buena ropa, de los más ricos del uso, y en fin, lo que quiera que sea todo bueno, porque por acá todo lo que se usa es muy selecto. Todo se transmitía, además, por los propios emigrantes, por las pinturas y los retratos. La moda se representa en todos ellos. Pocos son los virreyes que no tienen uno o varios retratos a través de los cuales se puede apreciar todo lo expuesto. Afición que, como es natural, fue imitada, por supuesto, por sus familiares, por los altos dignatarios, y en la Nueva España también el retrato estuvo ligado a un estrato social alto. Es una forma que tenemos bastante importante para conocer las modas y para conocer el boato de la corte. La corte virreinal que se estableció según el modelo de la corte española fue fundamental para que se extendieran las costumbres y sobre todo
se pudo ver a través del retrato. La corte fue también el centro de la sociedad novohispana. El virrey era la máxima figura política y social y a su alrededor pululaban aquellos personajes interesados en conseguir algún favor. La élite criolla lo trataba de imitar en su vestimenta y comportamiento de la misma forma como en la corte los cortesanos intentaban imitar al rey. También la virreina solía tener un papel preeminente, sobre todo en cuanto al establecimiento de la moda y usos sociales. En definitiva, la corte virreinal fue el centro de radiación moral, literaria y estética en los territorios novohispanos. El virreinato se nos presenta entonces como una sociedad jerárquica que se regía por leyes que dividían las castas, reglamentaba el comercio, amparaba a los indios, ordenaba el clero, poseía un corpus legal ejemplar que normalmente, y esto hay que decirlo con pena, normalmente no se cumplía, y una sociedad patriarcal que representaba unas desigualdades que ni antes ni ahora han podido ser remediadas. Ni antes ni ahora han podido ser remediadas las grandes desigualdades. Todo esto en el siglo XVII resulta más acusado no solo porque el poder de los virreyes era mayor, sino por el hecho de pertenecer a la nobleza la mayoría de ellos. La puesta en marcha de la dinastía borbónica a principios de siglo no vino acompañada de cambios drásticos como se suele creer al hablar del paso de una dinastía a otra. Al mandato del duque de Alburquerque seguirán en similar proceso que el periodo anterior una serie de gobernantes que señalarán la intensificación de la potestad del virrey y su carácter aristocrático. A los nombres del duque de Linares, los marqueses de Valero y Casafuerte, el duque de la Conquista, el conde de Fuenclara y Revillagigedo, el marqués de las Amarillas, los marqueses de Cruïlla y Croix, indican claramente la continuidad del modelo y nos lleva a la segunda mitad del siglo sin que la política de la corona ni de los propios virreyes presente grandes cambios. En los primeros 60 años del siglo XVIII se puede contemplar una serie de altibajos, de avances y retrocesos sin salir mucho del guión anterior. Es cuando sube al trono Carlos III y sobre todo cuando llega a México el todopoderoso don José de Galvez, cuando todo comienza a ser distinto. A partir del gobierno del marqués de Cruïlla, vemos ya como hay un movimiento acelerado y una concatenación en orden a las funciones del gobierno, a la problemática de las tareas administrativas, a las reformas militares, al incremento del comercio, al auge económico, a la organización hacendística. Todo eso en ese momento va cambiando rápidamente. Uno de los momentos más brillantes del virreinato de Nueva España fue la época que ostentó el cargo el virrey Bucareli, tanto por su labor personal como por las reformas que con la visita de don José de Galvez, poco antes de la llegada de Bucareli, se llevaron a cabo en el virreinato después de su muerte, y gracias a la buena administración del virrey. Dos poderosos hombres de la Ilustración con caracteres muy opuestos que representan en México la política de cambio que quisieron imponer en las Indias Carlos III y sus brillantes ministros. Pero hasta que no terminó el virreinato de Bucareli, las reformas borbónicas que había ideado don José de Galvez, con toda su potencia, no pudieron ser impuestas. No es el momento de entrar ahora en un tema que es muy jugoso, pero que no voy a entrar porque además ni siquiera se refiere a un virrey, sino a don José de Galvez, de la ascensión y fulgurante de su numerosa familia, donde precisamente hubo dos virreyes, don Matías y don Bernardo, ni en la posterior desaparición de todo ello hasta casi caer en el anonimato. Sin embargo, sí es interesante señalar que su buena estrella comienza cuando el ministro Grimaldi lo llama a su lado, se lo lleva a su despacho y en el año 65 lo designa como visitador de Nueva España, porque había llegado a oídos del rey que el pésimo estado en que se hallaba la hacienda novohispana. El nombramiento de Galvez tenía un amplísimo cometido y un profundo calado previsto en las instrucciones que llevaba, unas instrucciones amplias y muy duras. Según estas, en el aspecto económico, sus principales objetivos serían controlar la hacienda mexicana en todos sus ramos, renta, agentes y tribunales, tratando en todo caso de incrementar los ingresos de la corona, inspeccionar las aduanas del virreinato, tanto marítimas como terrestres, introduciendo en su caso las reformas precisas, acabar con los fraudes y contrabando
que de forma crónica imperaban en los puertos de Veracruz y Acapulco, y el establecimiento, algo muy importante para la hacienda hispana, del estanco del tabaco, y fruto de esta iniciativa sería la erección de fábricas de tabaco en México, en Puebla de Los Ángeles, en Orizaba y en Oaxaca. Junto a los mandos del contenido económico se encargaban a Gálvez dos cometidos de gran trascendencia: la inspección de los tribunales de justicia del virreinato y estudiar la oportunidad y conveniencia de trasladar a aquellos territorios el sistema peninsular de intendencia. Su enfrentamiento con el marqués de Cruïlla y con el marqués de Croix hizo imposible que esto se llevara a cabo, y sobre todo la oposición de Bucareli, pero de todas maneras esto no quita el mérito de un hombre como fue don José de Gálvez, que se preocupó de la reforma del ejército, que colaboró eficazmente en la expulsión de los... Bueno, y esto fue el punto negro de Gálvez, pero desde luego lo hizo con una eficacia asombrosa, la expulsión de los jesuitas de México, pero se vio obligado a sofocar las revueltas que dieron lugar precisamente por eso en San Luis Potosí, Guanajuato y Valladolid. A él se debe la creación también de ciudades como Santiago y Monterrey, junto a muchas misiones y fuertes. Pero su mal carácter y una enfermedad, al parecer depresiva, hizo que su regreso a América. Y entonces cuando llega Antonio María Bucareli y Ursúa, que no quiere de ninguna manera que se implanten las medidas que Gálvez estaba intentando, sobre todo el sistema de intendencia. Antonio María Bucareli tenía entre sus muchos cargos, que además precisamente este año fue nombrado en el año 1771, se cumplen 250 años de su nombramiento como virrey, este mismo año. Y entre sus muchos cargos y honores era bailío de la Orden de Malta, caballero de la Orden de San Juan y de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, capitán general de Cuba, y después fue nombrado virrey de Nueva España. Había nacido en Sevilla en 1717, en un bello palacete de la calle Santa Clara del barrio de San Lorenzo, que aún se conserva intacto y donde hay unos preciosos jarrones de cerámica de Tonalá. Cuando Bucareli tomó posesión de su cargo, don José de Gálvez ya había marchado a España, y aunque nunca tuvieron que enfrentarse tan fuertes y distintas personalidades, Bucareli no estuvo de acuerdo con la reforma de Gálvez y impuso finalmente en el virreinato, pero solo a la muerte del virrey. Solo a la muerte de Bucareli se pudieron imponer las reformas que Gálvez había dicho de la creación de la intendencia y la reforma borbónica. Y el tiempo vino a darle la razón a Bucareli, y aunque a corto plazo las rentas de la corona aumentaron, el régimen de intendencia, que excluía de los órganos de poder a los criollos, que aumentaba las presiones ascentísticas, que descentralizaba el virreinato y mermaba el poder de los virreyes, fue una semilla de descontento que produjeron algarada y finalmente la independencia. Otros varios virreyes sobresalientes son resaltados, como ya he dicho al principio, en el trabajo que he entregado para su impresión, y allí se podrán ver sus características y más ampliamente también la de Bucareli, pero aquí el tiempo apremiaba y por lo tanto no he podido abarcarlos a todos. Perdonen que haya leído este resumen, pero quería ajustarme al tiempo que me habían dado y me resultaba muy difícil hacerlo con un texto tan largo como había escrito, hacerlo en este periodo de tiempo. De todas maneras, a todos ustedes muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.
México.